vamos a hablar sobre los síntomas neuropsicológicos y quizás una de las particularidades que tiene este tipo de síntomas es que a diferencia de los otros síntomas como son los digestivos, los neurológicos, los síntomas respiratorios, pues no tenemos en este caso una prevalencia exacta para hablar sobre este tipo de síntomas. Y quizás la razón de eso sea que nuestros pacientes cuando llegan al manejo de cuidados paliativos, pues tienen una carga importante de síntomas asociados a la enfermedad que van a ser muy comunes con la sintomatología psicológica que pueden presentar. Y eso es lo que hace que su diagnóstico no solamente sea complejo, sino que además no lleguen a ser diagnosticados y muy pocos de ellos a ser tratados. Entonces, para hablar un poco, ¿qué cosa es normal? ¿Qué en este tipo de pacientes, cuando llegamos a recibir la noticia de que tenemos una enfermedad como una demencia o un cáncer, eh, qué tanto yo espero que mi paciente o la familia puedan tener algún compromiso o alguna respuesta emocional? Eh, en muchos casos se cree que es mejor no decir la verdad. ¿Por qué? Porque existe esa falsa idea de que vamos a proteger, de que vamos a evitar que se deprima, pero somos conscientes de que en realidad una mala noticia en alguna medida nos tiene que afectar. ¿Y hasta qué punto eso tiene que ser normal? Entonces, no sé si algunos de ustedes habrán visto esa película, ¿verdad? Y lo que nos habla en esta película, o una de las cosas que nos ayuda a reconocer esta película, es que estos sentimientos o estas emociones, mejor dicho, no son tan malas como parecen. Nos permiten afrontar un mal momento, sí, y he ahí digamos, el primer paso para empezar a resolver nuestro problema, que tenemos que reconocerlas. Tenemos que reconocerlas porque de no hacerlo, pues la sintomatología puede empeorar y vamos a terminar llegando a un verdadero trastorno depresivo o a un trastorno de ansiedad. Entonces, ¿cómo encontrar el límite? ¿Cómo encontrar el límite o cómo evitar que se llegue de un lado al otro? Cuando tenemos pacientes que por una enfermedad, por ejemplo, hablemos de pacientes con enfermedad cardíaca o enfermedad renal. Dentro de la prevalencia de su sintomatología existe mucha fatiga en estos dos tipos de enfermedad. Sin embargo, los pacientes con depresión también nos van a referir fatiga. Entonces, son síntomas que están en ambos lados, están en el lado de la depresión, pero también están en el lado de la sintomatología propia de la enfermedad. ¿Cómo yo voy a diferenciar que esa fatiga se asocia a que me esté haciendo realmente un trastorno depresivo o a que sea una progresión de la enfermedad? Entonces, es importante que nosotros, como personal de salud, no necesariamente tenemos que ser psicólogos, para nosotros empezar a explorar estas experiencias. Las experiencias de una persona en su enfermedad, evaluar esas experiencias, comprender el contexto y el significado atribuidos a la enfermedad, comprender las influencias físicas, sociales, emocionales, espirituales y los componentes de angustia, es importante para evaluar y para comprender mejor la experiencia que está viviendo esta persona. El recibir la noticia de una enfermedad como el cáncer, por ejemplo, nos va a generar angustia, sí. A la medida que la enfermedad empieza a avanzar y que los síntomas empiezan a aparecer, también nos va a generar angustia, también nos va a generar bastante tristeza. ¿Por qué? Porque de pronto tengo miedo de que me vuelva una crisis de dolor como la que me dio anteriormente. De pronto creo que si el dolor está incrementando, pues de pronto mi enfermedad también está aumentando. Entonces, empezar nosotros, seamos enfermeros, seamos médicos, seamos personal de servicio social, es importante que empecemos a indagar sobre este tipo de respuestas emocionales que tiene el paciente para estar alertas y poder abordarlas en el mejor momento posible. Entonces, dentro de los varios síntomas neuropsicológicos, tenemos para empezar la ansiedad. Voy a hablar de los más importantes o los más resaltantes. Este es un síntoma que en el entorno paliativo puede incluir un sentimiento de premonición, aprensión y temor, y puede experimentarse como una angustia emocional o puede ser somático o cognitivo en su naturaleza. Entonces, diferenciar eso va a ser bastante complicado. Es importante reconocer que existen diferentes tipos de ansiedad, como les mencionaba. Existe, por ejemplo, una ansiedad orgánica, ese paciente que tiene dolor, que ya tuvo varias crisis de dolor y que de pronto, no sé si les ha pasado, doctora, yo ya sé cuando me está empezando a doler.
y de pronto yo no espero a que mi dolor tenga un EVA de 4 o de 5/10 y prefiero ya tomarme mi rescate. ¿Por qué? Porque le tengo pánico a la crisis de dolor. Ya me ha pasado y yo no quiero volver a tener esa crisis de dolor que he tenido. Esa es una ansiedad orgánica, sí. Otro síntoma que genera importante ansiedad es la disnea. Recordemos que la disnea es un síntoma bastante subjetivo y ahí el paciente nos empieza a decir, no, siento que me estoy muriendo. Y eso es lo que esa es la ansiedad que le puede generar la misma sintomatología, a la cual se suma el componente emocional y que va a dar la magnitud de la disnea en ese momento. Tenemos también las disneas preexistentes, que es, la ansiedad preexistente, que obviamente nos va a hacer que la sintomatología en nuestros pacientes pues sea mucho más marcada o mucho más importante y a la cual tenemos que ser mucho más alertas porque probablemente nuestro paciente ya recibe algún tipo de tratamiento y tenemos que manejarlo sí, porque este tipo de pacientes en el camino de la progresión de la enfermedad puede volver a presentar crisis y muy probablemente esas crisis o ese ya trastorno, ese antecedente de ese trastorno psiquiátrico, pues puede generar mucho impacto en el mismo equipo de atención al momento de hacer el abordaje. Ahí vamos a tener que hay pacientes que están en la negación de su enfermedad y que nos empiezan a presentar crisis durante el tiempo. De pronto los hemos logrado manejar, los hemos logrado encajar, pero de pronto un día se aparecen y dicen, no, yo no me puedo morir, yo quiero recibir más tratamiento. Y de nuevo volvemos a enfrentarnos a una crisis de ansiedad. Y la otra ansiedad, que quizás es una de las más importantes en la atención primaria, es esta ansiedad reactiva. Es esa ansiedad que no tiene un contexto patológico, es adaptativa y que la tenemos que manejar y que la tenemos que abordar y que de nuevo, el que el médico o la enfermera tenga habilidades para manejar este tipo de contexto es importante. ¿Por qué? Porque recordemos que en nuestro sistema de salud no todos tenemos las posibilidades para contratar a un psicólogo que vaya a ver a la casa o de pronto nuestro paciente no está en la capacidad de ir a una consulta por psicología. Entonces, es importante que el personal lo sepa, sí. Como que también es importante reconocer que de pronto mi paciente ya está tan deteriorado que tendría que yo evaluar bien qué tanto le va a servir que yo lo saque de la cama, lo lleve en un automóvil hasta una consulta psicológica. Entonces, tenemos que aprender a abordarlo, sí tenemos que aprender a abordarlo. Y aquí entra el hecho de que, como les decía anteriormente, cuando hablamos a veces de conspiración de silencio y de ese deseo de proteger a nuestro paciente porque creemos que si le digo yo la verdad le voy a generar más ansiedad o de pronto el paciente va a querer suicidarse o de pronto va a entrar en una depresión, pues no es verdad. Por el contrario, cuando nosotros tenemos pacientes que sí desean saber su enfermedad, pero que la familia no desea que ellos lo sepan, pues eso también les genera angustia, porque nadie en su sano juicio va a creer que si el dolor está incrementando o si de pronto antes caminaba y ahora ya no camino, pues eso no, nadie va a creer que estoy mejorando, ¿no? Y eso es importante reconocer porque a veces, y es importante orientar en la familia también, porque a veces los familiares en su afán de proteger estamos generando de pronto una reacción, una ansiedad sin querer queriendo en nuestro paciente. Dentro de los fármacos para manejar la ansiedad en cuidados paliativos tenemos todos estos. Quizás de primera instancia las benzodiazepinas. Aquí tienen algunas de las consideraciones que es importante considerar. Las benzodiazepinas de acción rápida como el alprazolam, por ejemplo, para las crisis de ansiedad. Tener mucho cuidado con las dosis en pacientes ancianos. En el caso del midazolam y pacientes renal, tener mucho cuidado porque puede haber acúmulo de fármaco acúmulo de fármaco y por ende mayor toxicidad. En caso de pacientes que además tengan crisis o que tengan ansiedad y que además esta se asocie a episodios de delirio, como vamos a ver posteriormente, pues está de primera línea el haloperidol, además de la clopromacina y la levomepromacina, que si no me equivoco acá en el Perú solamente tenemos en tabletas. Y los antidepresivos cuando además está asociado a alguna otra sintomatología, ya sea depresiva. Recordemos que la ansiedad y la depresión son síntomas que están bastante asociados. En el caso de la depresión, como les mencionaba anteriormente, acá por ejemplo tenemos un paciente con una enfermedad oncológica que además recibe tratamiento oncológico
y que tiene síntomas que, si bien es cierto, son propios de la misma enfermedad o del tratamiento, como sean el dolor y otros síntomas, pues también existen estos otros síntomas que lo comparten con la sintomatología que presenta un paciente depresivo. Es decir, va a tener fatiga, va a tener pérdida de energía, va a tener pérdida de apetito, va a haber una disminución o una alteración en el sueño, va a haber además un compromiso psicomotor, que también lo presenta un paciente con depresión. Y bueno, es importante reconocer esto. ¿Por qué? Porque al ser estos síntomas conjuntos, pues nos van a generar mucha confusión, y de pronto a veces el tratar de diferenciarlos o el tratar de separarlos va a hacer que nuestro abordaje pues o no llegue a ser siendo subtratado, o de pronto sea sobretratado. Entonces, como les decía, es poco reconocido, es maltratada dentro de los pacientes en cuidados paliativos, lo que causa un mayor sufrimiento y dificultades no solamente para los pacientes, sino también para la familia y los cuidadores. El diagnóstico profesional de salud mental de una enfermedad depresiva mayor requiere tener conocimiento de esta constelación de síntomas. Y aquí una de las razones por las cuales es tan complejo hacer el diagnóstico de estos pacientes. En una revisión sistemática que se realizó, que les presento acá, se encontró que muchos de los estudios encontraban a la depresión como un problema común, sí. Sin embargo, estos estudios no tenían muy buena calidad. Y la razón de esto era que básicamente se encontraba o que el tamaño de la muestra era muy poca, o que existía mucha deserción de los pacientes. Recordemos que nuestros pacientes, cuando llegan usualmente a cuidados paliativos, no llegan con una buena funcionalidad. Es cierto que sabemos que los cuidados paliativos deben empezarse en el momento del diagnóstico de una enfermedad amenazante con la vida, pero seamos conscientes, a nosotros nos llegan pacientes cuando ya están en su mayoría en una situación de últimos días, algunos ya están en agonía. ¿Y qué tanto podemos hacer con estos pacientes y definir si tienen o no tienen depresión o no? Y obviamente muchos de esos pacientes en el camino terminan falleciendo. Entonces, esa es una de las razones por las cuales la prevalencia en esta revisión sistemática varió tanto entre un 16 a un 50%, y probablemente la variación pueda ser mayor. Entonces, ¿cuáles son las barreras para manejar no solamente la depresión, sino también la ansiedad? Vamos a encontrar que existen barreras de conocimiento y diagnóstico. No puedo reconocer, no puedo definir hasta qué punto la sintomatología que tiene mi paciente es por la enfermedad o es por la depresión. No tengo todas las capacidades o todas las herramientas de pronto para hacer el diagnóstico. Y también existen barreras que están relacionadas a los pacientes, a los médicos, y quizás sean una de las más importantes. Primero, que no todos los médicos tenemos la motivación para indagar más en el estado emocional de nuestros pacientes, porque eso implica además que logremos tener empatía. Y muy pocas veces el médico tratante se sienta al lado del paciente y empieza a preguntar sobre qué siente el paciente. De pronto el paciente está triste y muy pocas veces el médico le pregunta, ¿y qué pasó? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué? Porque le tenemos mucho miedo al sufrimiento. Y obviamente sentarse a hablar de lo que siente mi paciente es en alguna medida sentir yo también lo que siente el paciente. Y esa es una de las razones por las cuales mucho personal de salud pues se niega a tocar este tipo de temas. El otro punto es que el diagnóstico se basa en emociones, en comportamientos, en algunos casos en la cognición que se puede superponer a la sintomatología. Recordemos que la depresión y la demencia, por ejemplo, están bastante asociadas. En el caso de los pacientes, recordemos que cuando nosotros abordamos al paciente, muchas veces esos pacientes de cajón consideran que es normal todo lo que sienten. Consideran, sí, es normal que yo esté deprimido, y de pronto no lo hablan porque creen que para el médico va a ser una pérdida de tiempo. En algunos casos, para algunos médicos, sí es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos de pronto 10 minutos o 5 minutos para evaluar al paciente. Entonces, si mi paciente va a ponerse a pensar le podré decir que me siento triste, le podré decir que quiero saber un poco más de mi enfermedad. No, mejor le digo lo que realmente siento, lo que realmente me duele, y así hago que mi consulta, que es tan cortita, sea mucho más efectiva. Pero de pronto no estamos tratando eso que en el fondo sí nos está haciendo sufrir. Otro punto importante en la perspectiva de los pacientes es que ellos se sienten responsables de su propia angustia, y que además sienten que esos síntomas de tristeza, de labilidad,
es un reflejo de debilidad y lo consideran a veces como un desagradecimiento al familiar. Si yo le digo a mi médico que de pronto estoy triste o que me siento mal o que no siento ganas de vivir, pues de pronto mi mamá va a pensar que soy un hijo malagradecido sobre que ella me cuida y me lleva al médico y me trae mis medicinas, etcétera. Entonces, hay mucho sentimiento de culpa asociado a esa sensación de debilidad, sí, y esa es una de las razones por las cuales ellos tampoco lo tocan. Cuando hacemos la evaluación para definir un estado depresivo o un trastorno depresivo, nuestro estándar de oro siempre va a ser una entrevista clínica estructurada. ¿Qué quiere decir? Sentarnos con el paciente y conversar. Entonces, hacer estas preguntas difíciles, como les comentaba, difíciles entre comillas, puesto que implica tener tiempo, puesto que implica tener empatía, pues hace que sea un poco más complejo empezar a acercarnos al paciente para poder ayudarlo. Pero estas preguntas difíciles son importantes y es importante guiarlas a reconocer cuál es el estado de ánimo de nuestro paciente y sobre todo cuáles son las explicaciones que estos estados de ánimo tienen. Si el paciente viene y me dice, doctora, me siento muy cansada, no tengo ganas de hacer absolutamente nada, pero no he hecho nada. Estamos hablando de un paciente que tiene fatiga. Entonces, ¿qué espera él de mí? ¿Qué espera? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a ese paciente, a que eso que siente ese paciente no le genere tanta angustia, no le genere más carga de la que ya le genera el no poder hacer nada porque no tiene ganas de hacer nada? Explicar por qué razones puede tener puede tener esa sintomatología. Si es un paciente, por ejemplo, que tiene una enfermedad crónica como una falla cardíaca, que es frecuente en ellos, como les digo, que tengan fatiga, pues de pronto ayudarle al paciente a reconocer que la enfermedad que tiene no es un simple resfrío, es una enfermedad que la tiene muchos años, es un corazón que está cansado. Entonces, de pronto eso les ayuda a aceptar eso que está pasando dentro de su organismo y ya la ansiedad no es tan grande. O sea, sí, tengo un corazón que me falla hace más de 10 años. Tengo un corazón que de pronto se me acelera, siento que no puedo respirar, pero bueno, ahora estoy tranquilo, pero sí, es un corazón que está cansado. Esto sí me va a generar una disminución de la ansiedad porque ya sé por qué me estoy sintiendo fatigado. Es importante también abordar estas ideas. En algunas personas refieren que no es bueno hablar sobre estas ideas suicidas o sobre las intenciones suicidas porque creemos que puede ser peligroso, ¿no? Algunos dicen, no, si hablamos de eso le podemos empezar a dar ideas. Y no es verdad. Cuando nosotros empezamos más bien a abordar este tipo de preguntas, este tipo de ideas, nos permite más bien reconocer que de pronto sí estamos entrando en una urgencia paliativa. Tener a un paciente que está empezando a tener ideas suicidas sí es una urgencia. Entonces, ¿cómo abordar cuando el paciente de pronto me dice, doctora, ¿sabe qué? Yo me quiero morir. ¿Qué hacemos cuando el paciente nos dice eso? ¿Alguien alguna vez ha tenido un paciente que le diga, me quiero morir? Usualmente entramos en pánico porque la verdad es que no sabemos qué decir, pero es importante empezar a abordarlo. Em, Durante la época en la que yo me formaba como paliativista, eh, de alguna manera me interesaba mucho estos problemas psicológicos y me acercaba bastante a las psicólogas. Y una de las primeras cosas que me enseñó alguien a quien yo considero una mentora, una psicóloga que conocí en aquella época, me decía, a veces no está mal responder con otra pregunta. ¿Por qué crees que te vas a morir? No puedo responderle porque no puedo decirle, sí, te vas a morir, ¿no? Para mí es muy difícil reconocerlo, pero puedo responderle con una repregunta, ¿no? De pronto sí, es que ya no me siento igual, es que ya no me siento como antes. Y de pronto, ¿y qué te dan ganas? Y empezar a indagar si realmente ha tenido alguna idea de querer quitarse la vida. No es una pregunta fácil de abordar, pero es importante que la abordemos. Si en algún momento no sabemos qué decir, pues los psicólogos nos dicen algo que es muy cierto y que es muy valioso. Quedarnos callados y generar un poco de silencio también ayuda bastante. ¿Okay? Pero es importante abordar, porque de nuevo les digo, el reconocer que un paciente está empezando a tener ideas es bastante alarmante y ahí sí es una urgencia y lo tenemos que abordar, lo tenemos que manejar. Entonces, dentro de los factores relacionados, y dentro de los factores que debemos de evaluar al momento de hacer
nuestra entrevista dentro de estos encontramos los valores que están asociados a los tratamientos, ¿no? Aquellos pacientes que tienen depresión inducida por drogas, aquellos pacientes que tienen abstinencia a alguna droga, al alcohol, al tabaco, dentro de las más frecuentes, ¿no? Otros factores importantes es los antecedentes o intentos de suicidio, no solamente del paciente, sino también de los familiares. Los problemas cognitivos, los síntomas psicóticos, los antecedentes de haber tenido alguna enfermedad. Incluir además en el nivel de aislamiento del paciente, qué tanto soporte familiar tiene, qué tanto soporte social tiene, porque de pronto si lo que le está generando a mi paciente esos síntomas depresivos están asociados a una falta de apoyo familiar, pues si yo hago una intervención social con una asistenta social o de pronto yo empiezo a indagar qué tanto apoyo tiene, pues probablemente voy a atenuar esa sintomatología. Y otro de los factores son aquellos relacionados a la enfermedad nuevamente. Ver qué tanto compromiso tiene mi paciente, cuál es el pronóstico de mi paciente, cómo ha ido evolucionando mi paciente. Si de pronto antes tenía un cansancio, no sé, cuando caminaba 100 metros y ahora no puede ni levantarse de la cama, pues yo tengo que empezar a pensar cuál es la situación de la enfermedad de mi paciente. De nuevo, valorar el miedo a los síntomas. Como les decía anteriormente, aquellos pacientes que han tenido crisis en este caso, hablando de dolor, pues tienen mucho pánico a volver a tener dolor. Dentro de los criterios de diagnósticos, pues acá les traje un cuadro comparativo. Vamos a hablar básicamente de los criterios del DSM-4. Pues consideramos los síntomas depresivos, la anedonia, y en este caso para hacer el diagnóstico tiene que tener por lo menos uno de estos dos. Y además 4 de los siguientes. Hablamos de fatiga, pérdida de peso o cambios en el apetito, insomnio o hipersomnia, agitación o retardo psicomotor, esa sensación de culpabilidad o desmerecimiento, la concentración de concentración o problemas, problemas en la concentración, perdón, y las ideas recurrentes de muerte o la intención suicida. Entonces, ¿cómo vamos a manejar nuestro paciente con un trastorno depresivo? Primero, reconocer a nuestro paciente. Este paciente, por ejemplo, es un paciente que está postrado, es un paciente que probablemente tiene un grado de desnutrición importante, si no es ya una caquexia. Pero por otro lado, puedo tener un paciente que tiene, por ejemplo, una enfermedad oncológica bastante avanzada con metástasis múltiple, pero que es funcional. Mi paciente está parado, camina, hace sus cosas, sí, por adentro, si yo empiezo a ver los análisis y las placas, sí, tengo una enfermedad bastante activa, pero mi paciente está parado. Ahí hay dos diferencias bastante grandes. Y dentro de mi tratamiento, dentro del manejo, tenemos estas dos posibilidades. La terapia farmacológica y la terapia no farmacológica. Ninguna de estas es excluyente. ¿Qué quiere decir? Que si yo doy tratamiento farmacológico a mi paciente, no significa que no puedo dar un tratamiento no farmacológico o al revés. Pero es importante que estos dos lo veamos en el contexto de nuestro paciente. Y es así como vamos a replantear la situación y vamos a considerar las estrategias que nos ayuden a encontrar un significado y un propósito para mi paciente. Si yo tengo un paciente funcional, pero con una enfermedad activa, avanzada o en situación de terminalidad, pues de pronto sí vale la pena que yo le mande a psicoterapia, de pronto sí vale la pena que yo empiece a buscar qué tipo de fármacos me van a ayudar a él. Pero si yo tengo un paciente que está completamente postrado, que ya me cuesta mucho el apetito, sí, y tengo que ver qué tipo de medicamento le voy a dar. Reconocer en cuánto tiempo demora el uso de estos medicamentos. Y finalmente el reconocer la intensidad de los síntomas. Entonces, para escoger los medicamentos, como les decía, es importante primero que sepamos qué medicamentos vamos a usar y que tengamos experiencia. ¿Por qué? Porque utilizarlo o hacer la prueba en un paciente que de pronto su vida no me va a dar para ver los resultados, no valdría la pena. Reconocer la vía que voy a administrar, reconocer los posibles efectos, los efectos secundarios y además se puede comenzar esto es importante que lo reconozcamos. Hemos visto que hacer el diagnóstico definitivo de un paciente con depresión es bastante complejo, por lo que no necesariamente tengo que tener un diagnóstico completo o claro para iniciar tratamiento. Considerar esta constelación de síntomas y maximizar los beneficios de los fármacos que utilicemos también
y proporcionar un enfoque interdisciplinario para la persona y para la familia. Entonces, acá tenemos más o menos una lista de todos los fármacos que se utilizan. Dentro de los que más utilizamos en el medio son quizás los antidepresivos inhibidores selectivos de la serotonina. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros pacientes en cuidados paliativos tienen además otros síntomas y dentro de los otros síntomas el dolor es bastante importante. ¿Qué medicamentos utilizamos usualmente en estos pacientes? Los opioides. Dentro de los opioides, el tramadol es un medicamento bastante usado. Sin embargo, el tramadol puede generar, si yo lo uso principalmente con la sertralina y la fluoxetina, ¿nos puede generar síndrome serotoninérgico? Sí. Entonces tengamos mucho cuidado con esa combinación de medicamentos. Otro medicamento que se utiliza con frecuencia es la amitriptilina. Si bien es cierto, la amitriptilina la utilizamos en pacientes que tienen además dolores de tipo neuropático, pues de pronto si yo tengo que escoger entre una gabapentina o una pregabalina para el dolor neuropático y veo que mi paciente tiene algunos síntomas de depresión, pues mi elección probablemente sería empezar con la amitriptilina, que eventualmente también me puede ayudar con los síntomas de la depresión. Y el otro medicamento que les mencionaba, que también es frecuente su uso, es la mirtazapina. Algunos médicos también utilizan la duloxetina o la venlafaxina, que también nos ayudan en caso de pacientes con dolor neuropático. ¿No? Entonces, acá este algoritmo básicamente para que veamos cómo manejamos al paciente con un estado depresivo, ¿no? Primero hacemos el diagnóstico depresivo, descartamos el riesgo de que el paciente tenga ideas suicidas o que sea una depresión severa, resistente o crónica. Acá empezamos la elección de nuestro medicamento. Podemos empezar con el medicamento y la psicoterapia al mismo tiempo, sí. Y si se dan cuenta, la valoración de este paciente, una vez que hemos iniciado el tratamiento, pues puede llevarnos semanas, meses y en algunos casos hasta años. Si tenemos un paciente que tiene un pronóstico que me va a dar tiempo de valorar en el tiempo, valga la redundancia, pues empecemos con tratamiento farmacológico. Sin embargo, si yo tengo un paciente que su pronóstico no me llega a los años, no me llega a los meses, pues de pronto tengo que empezar a buscar otros recursos para manejar a este paciente, porque eventualmente mi paciente que esté en deterioro probablemente no va a poder ni siquiera tragar los medicamentos. Y si nosotros empezamos un tratamiento farmacológico y además no educamos bien al paciente, al familiar, el familiar va a querer cumplir y seguramente les ha pasado. No, su médico ha dicho que yo le tengo que dar. El paciente ya no puede tragar y siguen moliendo la pastilla y siguen intentando darle y podemos generar por el contrario, algún otro problema como una aspiración. El otro síntoma es el delirio, ¿no? El delirio está considerado como un trastorno neurocognoscitivo y surge de las perturbaciones fisiológicas relacionadas con las afecciones médicas, intoxicación o abstinencia de sustancias y o alguna toxina, y se manifiesta con alteraciones agudas en la atención, en la conciencia y en la cognición. Entonces, acá tenemos que existen muchos factores que es importante considerar cuando vamos a ver a un paciente con riesgo de delirio, ¿no? Existen factores predisponentes que podemos manejarlos y aquellos que no son modificables. Tenemos factores precipitantes y finalmente tenemos aquellos potencialmente modificables que pueden estar asociados principalmente a pacientes con cáncer. Entonces, ¿cuál es el impacto de un paciente que tiene delirio? La presencia de delirio no solamente va a generar un impacto, sino que a la larga nos puede traer consecuencias y consecuencias muy importantes. Dentro de los impactos tenemos el alto riesgo a las caídas, el alto riesgo a un mayor declive funcional, las hospitalizaciones prolongadas, el alto costo de salud y algunos otros síntomas de estrés psicosocial que podemos generar en la familia o en el cuidador. Si nosotros no logramos controlar o no logramos manejar los resultados o las consecuencias del delirio maltratado o no controlado pueden ser un paciente una persistencia del delirio en este caso, pacientes con un importante deterioro a la larga, con importantes ingresos hospitalarios, además con una agitación refractaria y además, o en el peor de los casos, que son pacientes que pueden llegar a la muerte. Entonces, dentro del diagnóstico para definir el delirio, el DSM-5 nos dice que las alteraciones, que uno son las alteraciones de conciencia y de atención. El paciente no es capaz de focalizarse en una determinada cosa.
no hay un enfoque, hay una falta de atención. Además hay alteraciones cognitivas, de memoria a corto plazo, la desorientación es temporoespacial, el lenguaje es vago, incoherente. Podemos encontrar además ilusiones, delusiones o alucinaciones que usualmente son de tipo visual. Además, otra de las características es que la presentación es en horas y en días y que eventualmente el curso puede ser fluctuante. Usualmente el delirio puede tener una causa etiológica y es importante que la reconozcamos para poder manejarla y revertir el síntoma. También es importante reconocer que pueden existir diferentes tipos de delirio. El hiperactivo, en el cual se caracteriza por una actividad motora importante, hay agitación, hay aumento del estado de excitación. El hipoactivo, donde hay una disminución de la actividad motora, hay una respuesta tardía, el paciente suele estar en somnolencia. Y existe además el delirio mixto que puede tener fluctuaciones de ambos. En este cuadro, básicamente, para que encontremos algunas diferencias tanto con el delirio, con los pacientes con demencia y depresión y aquellos con psicosis, ¿no? El curso en el caso del delirio, como les digo, es fluctuante, a diferencia de la demencia, que es un curso progresivo. El estado de conciencia va a estar obnubilado, desorientado. En la conciencia, el estado de conciencia es despejado hasta estadios finales de la enfermedad. La atención y la memoria va a ser pobre en el paciente con delirio. Y en el paciente con demencia va a ser pobre, pero hay una pobre memoria inmediata, no hay una atención. Los síntomas psicóticos son bastante frecuentes en los pacientes con delirio y menos frecuentes en pacientes con demencia, dentro de las diferencias más importantes. Al igual que los pacientes con depresión, es importante que tengamos claros cuáles son los objetivos en los pacientes con delirio. Y acá básicamente lo que buscamos es reducir la angustia, a veces la angustia principalmente la del familiar, mantener la función y la seguridad física y emocional, y obviamente resolver el delirio siempre y cuando este sea posible. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Primero es importante focalizar las causas. ¿Cuál es la posible causa de delirio en mi paciente? Las causas de delirio pueden ser múltiples, desde enfermedades infecciosas, trastornos hidroelectrolíticos, metabólicos, una caída, la presencia de un síntoma no controlado como el dolor nos puede traer delirio. Sí, es importante reconocerlo porque obviamente si vamos a manejar a la par la sintomatología y vamos a manejar la causa, pues eventualmente vamos a resolver el problema. La comunicación es importante. Como dice acá, ¿existe mucha angustia en el familiar cuando tenemos un paciente con delirio? Sí. Y es importante explicar al paciente cuáles son las posibles razones de lo que está sucediendo y cuál es nuestro plan de trabajo para mejorar o para disminuir esa angustia. Y finalmente, encontrar las estrategias prácticas para satisfacer las necesidades inmediatas de los pacientes y la familia. Lo que el paciente quiere cuando tiene a un paciente con delirio, lo más importante, que se tranquilice. Entonces, vamos a encontrar que existen un manejo no farmacológico en el cual, por ejemplo, buscamos una orientación, que el paciente tenga su reloj al lado de la cama o que tenga un almanaque cerca. Algo que me sucedió hace poco, bastante curioso, fue que tenía un paciente que tenía síntomas de delirio y que de pronto me di cuenta que su televisor tenía un canal español. Entonces, cuando le pregunto al paciente dónde está, obviamente el paciente me dijo que estaba en España, era un paciente de ascendencia española. Entonces, mi paciente no es que estaba desorientado del todo, sino que el paciente realmente creía que estaba en España porque todo el día veía un canal español. Entonces, es importante también considerar ese tipo de detalles. Sí, cualquier otra persona probablemente, si no se daba cuenta que lo que veía era un canal español y que obviamente todas sus hijas hablaban con acento español, pues hubieran pensado que el paciente realmente estaba desorientado en un espacio. La comunicación es importante, hablar frente a frente con el paciente, asegurarnos de que si es un paciente que anteriormente utilizaba algún audífono, pues que el momento en el que yo estoy hablando con él esté utilizando el audífono. Y manejar la higiene del sueño, dar un ambiente tranquilo, en silencio, que le permita al paciente realmente descansar y que no esté presentando esos despertares porque de pronto alguien entró. Esto ocasionalmente es muy difícil de conseguir en hospitalización, porque recordemos que las enfermeras con frecuencia entran porque tienen que monitorear y porque es obviamente parte de su trabajo, pero en alguna medida no nos va a ayudar en pacientes que están con este tipo de diagnóstico. Dentro de los fármacos que utilizamos en pacientes con delirio están los antipsicóticos.
a la cabeza o de primera línea está el haloperidol. El mecanismo de acción lo tienen ustedes acá. Es importante considerar que, si bien es cierto, el haloperidol es uno de los medicamentos de primera línea, su mecanismo de acción a nivel dopaminérgico, serotoninérgico y alfa-adrenérgico nos puede generar mucho efecto adverso en aquellos pacientes que tienen, como en aquellos pacientes como en el Parkinson, porque vamos a encontrar que va a haber un aumento de síntomas extrapiramidales. Es importante considerarlo porque a veces sí tenemos pacientes con Parkinson y enfermedad y otras comorbilidades que hacen delirio. Otro de los medicamentos que se recomienda es la levomepromacina o la clorpromacina, que generan en alguna medida menos efectos adversos, sin embargo, generan bastante somnolencia. Entonces, quizás de un delirio hiperactivo, iatrogénicamente lo convertimos en uno hipoactivo. Otros medicamentos son la olanzapina, la quetiapina y la risperidona, que son bastante utilizados en pacientes con demencia. Y finalmente, este cuadro que les traigo de la guía de la NCCN para pacientes cuidados paliativos con cáncer, y lo que quiero que vean acá es básicamente esto. Qué importante es definir el pronóstico en estos pacientes. Acá tenemos pacientes con un pronóstico de días y la evaluación es esta. En pacientes que tienen pronóstico de años, años a meses o meses a semanas, esta es toda nuestra evaluación. ¿Qué quiere decir? En este tipo de pacientes yo tengo que investigar cuál es la causa de ese delirio, porque obviamente si yo voy a manejar la causa de ese delirio, pues probablemente la voy a corregir. Y cuando yo hago mi evaluación y defino que mi delirio, por ejemplo, acá es un delirio severo, pues mi abordaje tampoco va a ser igual. Si tengo un delirio severo, lo primero que voy a hacer es reducir aquellos medicamentos que me puedan haber generado el síntoma, empezar de primera línea de nuevo con el haloperidol que está indicado acá, en otros casos la levomepromacina, la clorpromacina, pero sea cual sea, voy a empezar con medicación vía endovenosa. ¿Por qué? Porque la urgencia de manejar el delirio es mayor. En el caso de pacientes con delirio moderado, pues puedo iniciar igualmente con el haloperidol o los otros medicamentos, pero puedo iniciarlo con medicación por vía oral. Siempre hacer una reevaluación y evaluar la respuesta. Cuando tenemos paciente con delirio que hemos definido la causa, una vez que controlamos el delirio, es importante ir reduciendo las dosis en la medida que también estamos manejando el cuadro de fondo. Y bueno, cuando tenemos estos pacientes que tienen un pronóstico de días, lo importante acá primero es valorar y ver que ese delirio no sea una iatrogenia y que por el contrario sea sea parte de la evolución de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que primero tengo que valorar mi pronóstico, tengo que ver cuál era la situación del paciente, tengo que ver qué tan brusco ha sido la presencia del delirio. Una vez que yo defino o manejo mi causa iatrogénica, o defino que la causa es una progresión de la enfermedad, para empezar, retiro todos los medicamentos que no me van a ayudar. Retiro el omeprazol, retiro la furosemida, retiro la digoxina para los pacientes cardíacos. ¿Por qué? Porque mi paciente ya está entrando en una situación de últimos días y mi objetivo es controlar el síntoma. Yo ya no voy a poder evitar que suceda lo que tenía que suceder. Aquí es importante también reducir los medicamentos que tengan un metabolismo hepático. Es importante enfocarme en los síntomas que me puedan incrementar la intensidad del síntoma. Por ejemplo, de nuevo, los pacientes con dolor pueden hacer agitación, sí pueden hacer agitación psicomotriz. Aquí este otro punto habla sobre, recordemos que cuando estamos hablando de un paciente que está entrando en últimos días, puede haber retención urinaria. Esa retención urinaria va a generar dolor y eso también puede estar asociado al delirio. Entonces es importante considerarlo, sí. Y finalmente, de nuevo, el uso de fármacos, en este caso, de nuevo, entra el haloperidol, no tenemos el resto de medicamentos endovenoso, pero sí entra en un proceso de titulación. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a empezar y voy a hacer uso de mi medicación de rescate, si fuera necesario, para lograr encontrar la cantidad de medicamento que me va a controlar el síntoma por el resto de tiempo que voy a tener a mi paciente, que probablemente no va a ser mucho. En todos los casos incluimos el educar a la familia, el trabajar con la familia, en hacerles entender que, si bien es cierto, la causa de la sintomatología puede ser propia de la enfermedad, pues hacerles reconocer que el paciente no está sufriendo. Y eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta.
muy importante que, que se reconozca la sintomatología en el caso del delirio. Hace unas semanas aproximadamente en el equipo en el cual yo trabajo, teníamos una paciente que inicialmente se la catalogó como un delirio hiperactivo. La señora se levantaba de su cama y quería pararse, pero era una señora que tenía mucha debilidad asociada a la enfermedad. Sin embargo, cuando nosotros nos acercábamos a ella, si bien es cierto, no estaba nada orientada en tiempo ni en espacio, estaba muy orientada en persona. Ella sabía quiénes estaban a su lado. Y cuando nosotros le empezábamos a preguntar si ella tenía dolor o si ella tenía algo que le molestaba, ella decía que no. Cuando le preguntamos si ella quería retornar a casa, decía que sí. Pero lo que nos ataba como equipo médico es que si bien la paciente era prácticamente un ECOG 4, que quiere decir que no tenía casi nada de fuerza, era increíble cómo esta mujer trataba de incorporarse, trataba de pararse. Entonces, entramos, digamos que en un conflicto de equipo. Algunos querían empezar a sedarla y otros no queríamos empezar a sedarla. Algunos aumentaban la dosis de sedación un día, otros bajábamos la dosis de sedación de otro día. ¿Y qué era lo complejo? Que era tal el deseo de la mujer de levantarse, de estar parada, que nadie entendía qué estaba pasando. Entonces, cuando nos sentamos con la psicóloga y empezamos a hablar con los sobrinos, porque la mujer era una mujer que no tenía familia, no tenía hijos, pues los chicos nos empezaron a decir que ellos eran como sus hijos y que ella siempre había sido una mujer muy independiente, una mujer muy de apariencias, que le gustaba demostrar que estaba bien, que le gustaba demostrar que no sentía nada. Y cuando nos empezamos a dar cuenta cómo ella se levantaba de la cama queriendo mirar para arriba y queriendo mostrar que podía, pues sí, se asociaba mucho a lo que ellos querían decir. Curiosamente, en algún momento empezamos a cuestionarnos si el no sedarla realmente ya era apropiado. Nos reunimos con la psicóloga y dijimos, ok, hasta hace una semana quizás no era apropiado sedarla, pero de pronto ahora ya es apropiado porque ya hay mayor deterioro. Ya la diuresis estaba bajando, la presión estaba bajando, etcétera, etcétera. Abordó la psicóloga y al momento de abordar con la familia, el sobrino le dijo, el día de ayer mi tía despertó y me dijo que me quería. Una persona que esté en delirio es bien difícil que manifieste tan claramente lo que siente. Si nosotros hubiéramos empezado a sedarla una semana antes, probablemente ella nunca llegaba a decir lo que dijo ese día. Y eso es muy, muy importante, porque tenemos que reconocer el tiempo de nuestros pacientes, no el tiempo nuestro. Es importante que reconozcamos qué necesita mi paciente, qué quiere mi paciente. Si estamos con un paciente que realmente no está para nada conectado, yo estoy totalmente de acuerdo, cedémosle al paciente. Pero si el paciente nos muestra que todavía tiene deseos de hacer algo, porque en algún momento alguien nos dijo, pero ya no tiene recursos para hacer nada, ya no va a salir ni va a conversar con nadie, ya no va a salir a hacer alguna diligencia. A veces ese tiempo que necesitamos no necesariamente es para hacer algo, sino para descubrir dentro de nosotros algo. Eventualmente yo dije, de pronto lo que necesitaba esta mujer era poder tener el coraje de decir a su familia, a los únicos hijos que ella tenía, que los quería. Entonces, de pronto que valió la pena evitar esa sedación, yo creo que sí. Gobierno del Perú. El Perú primero.